Muy buenos días, hermanos. Pues ya tenemos varios domingos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses y gracias a Dios porque ha sido de gran bendición. La semana pasada terminamos el capítulo 3, donde Pablo está diciéndole a sus discípulos que se fortalezcan para que permanezcan en santidad hasta que nuestro Señor vuelva por nosotros. El día de hoy el pasaje que vamos a estudiar es Primera de Tesalonicenses 4, versículos 1 al 8. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios no es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también dio a su Espíritu Santo. ¿Recuerdan que somos miembros de un cuerpo? No estamos separados unos del otro. Nos une la fe, nos une el Espíritu Santo. Ahora, este pasaje, si se fijan, el versículo 1 empieza con la frase, por lo demás. Esto quiere decir que no ha terminado el tema. Hemos estado aprendiendo que Pablo le está hablando a la iglesia como un padre a sus hijos, y aquí podemos notar que ya es como cuando el hijo se va de casa. Ese hijo ya fue bebé, se le alimentó, se le cubrió las necesidades, se le enseñó cómo es la vida. Este bebé ya creció, ya fue joven, y ahora Pablo le está hablando a sus hijos que han crecido. Ahora van a hacerse totalmente responsables de sus decisiones y les va a dar un consejo muy importante, un consejo para la vida diaria. Esto que vamos a aprender el día de hoy es acerca de cómo Dios quiere que sea su iglesia. En los versículos 1 y 2 les está diciendo que continúen como Él les dio ejemplo. Pablo les ha dado ejemplo de cómo conducirse y les ha dado ejemplo de cómo agradar a Dios. ¿Tú eres un ejemplo para tus hijos? ¿Tus hijos en la carne y tus hijos espirituales deberían seguir tu ejemplo de conducta? Fíjense que no les está diciendo que vivan en santidad. La iglesia de Tesalónica ya lo estaba haciendo. Les dice que abunden en esa manera de vivir santa que ya llevan. Es decir, le está hablando a cristianos. O sea, se puede decir que no le está hablando a incrédulos. Y también nos está hablando a ti y a mí, porque para eso nos fue dejada la Escritura. Recordemos 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Mira lo que dice el versículo 3 de nuestro pasaje. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces estamos hablando de lo que el Rey del universo quiere. Estamos hablando de lo que tu dueño espera de ti. Estamos hablando de lo que aquel que dio su vida para salvarte desea de ti. Lo que estamos leyendo es vivir bajo la voluntad de aquel que nos llamó a salvación y santificación. Entonces no nos estamos relacionando con un conjunto de reglas acerca de lo que puedes o no puedes hacer. Es relacionarnos con el Dios vivo, con aquel quien dejó su palabra para hacernos saber cuál es su voluntad.
¿A qué se está refiriendo aquí Pablo con nuestra santificación? ¿Qué significa ser santos? Nosotros que hemos creído en Jesucristo, hemos creído que nació de una virgen, que murió y resucitó. Nosotros hemos sido apartados de este mundo para pertenecer a su familia. Vivimos en este mundo, pero ya no le pertenecemos. Somos santos de Dios. Somos apartados para Dios. Esta es nuestra posición delante de Dios. Ahora, a la santificación que se refiere Pablo en estos pasajes es a nuestro diario vivir, a nuestro caminar. Acabamos de pasar por una cuarentena. ¿Se acuerdan cuando nos quitábamos los zapatos para entrar a la casa? Es porque traíamos los pies sucios. Nos quitábamos el calzado, nos limpiábamos y ya podíamos entrar a casa. ¿Se acuerdan de Efesios 4:13? Nuestra santificación diaria es vivir una vida que agrada a Dios. Todos los días ir ante el Señor en arrepentimiento. Todos los días. Y no solo por cumplir, sino por amor, hasta llegar a nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Es Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que cada día que pasa nos parezcamos más a Cristo. Y como podrás darte cuenta, habla de un tema muy puntual, que nos apartemos de fornicación. Estas últimas semanas estuve pensando y hablando con otros hermanos acerca de por qué Pablo hace aquí mención específica de la fornicación. La verdad yo no entendía hasta que capté que la inmoralidad sexual está muy permeada en las iglesias. Tan permeada que a veces ni nos damos cuenta. Fíjense, ¿qué pensamos cuando nos dicen el pastor fulanito de tal pecó de adulterio? O cuando nos dicen que el ministro de alabanza anda de coscolino con las hermanitas. No nos damos cuenta que no es que haya caído de un momento a otro. No es que un día amaneció con ganas de cometer inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es un camino largo. Se va permeando a tu vida poco a poco. Muchas veces sin darte cuenta. Nada más porque te das ciertos permisitos de ver escenas subiditas de tono en las películas o en las series. Se te va metiendo como la bacteria de la lepra. No te das cuenta hasta que se hace evidente la enfermedad. La fornicación, el adulterio, es una evidencia de una vida de inmoralidad sexual. Estás recorriendo el camino de la inmoralidad sexual, caes en adulterio o fornicación y ahí no acaba la cosa. El pecado y las consecuencias siguen si no te rindes ante el Señor. Hace poco estudié una materia que se llama Historia del Arte. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Estaba asombrado de que justo en esa zona, el arte que ha marcado las tendencias hasta el día de hoy, estaba plagada de pornografía. Tú podrás decirme, oye, no seas exagerado, son solo unas esculturas, unas pinturas, inclusive en la arquitectura. Entonces yo te respondería, acuérdate que en esos tiempos no había televisión, no había internet. Ibas caminando por esas calles y prácticamente todo era sensualidad. Es más, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, inmediatamente se empieza a manifestar el pecado de inmoralidad sexual. Hombres con varias mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, Lot y sus hijas, lo que está sucediendo alrededor de la historia de Noé. En esa época, los tesalonicenses estaban envueltos en una cultura terrible. Tenían unas prácticas que da pena nombrar. Eran demasiado tolerantes y hasta alentaban a tales prácticas.
¿Y qué decir del día de hoy? Es abominable la letra de la música actual. Lo romántico ya pasó de moda. Lo actual es la inmoralidad sexual en todo su esplendor. Quítale el intento de musicalidad y la letra que queda, que aparte de ser una letra muy pobre, lo que queda es tremendamente explícito. Y los niños, hermanos, asusta ver los libros de texto. Es demasiado explícito y en vez de promover el guardarse, les están enseñando a cuidarse. A los niños de primaria. Ningún joven, ningún niño está preparado ni espiritual ni mentalmente para la tremenda exposición a la sensualidad que estamos sufriendo actualmente. En un teléfono con un clic y tienen acceso a toda la pornografía que quieran. Tan solo al alcance de un clic. Padre de familia, tus hijos te necesitan. No los dejes solos. Vamos a leer Deuteronomio 7 del 6 al 8. Aquí en nuestro texto Pablo les anima a continuar con una vida separada de tales prácticas inmorales. El Señor les está separando del mundo. Tenían que distinguirse. Deuteronomio 7 del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. En tu identidad sexual, tú como cristiano te debes distinguir de alguien que no conoce a Dios. Debe ser alguien totalmente distinto de alguien que no conoce a Dios. Todos sabemos lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 3, ¿a qué se está refiriendo Pablo con fornicación? La fornicación es cualquier tipo de pecado sexual fuera del plan de Dios. Sin entrar en una gran explicación, el plan de Dios para nuestra sexualidad está diseñado dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, cualquier tipo de actividad sexual es pecado. Cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio es pecado. Las enseñanzas de Jesús acerca del sexo y del matrimonio están en Mateo 5 del 27 al 32 y en el 19 del 1 al 12. Ahí vienen enseñanzas como la de que podemos caer en este pecado solamente con nuestros ojos o con nuestros pensamientos. Pero estúdienlos en casa. Si no, vamos a tardar aquí todo el día. ¿Cómo me aparto yo del pecado sexual? Pablo lo explica en el versículo 4 y 5. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra original que se ha traducido aquí como esposa se puede traducir también como vaso. Y si analizamos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que la exhortación es para todos. No está limitada nada más a los esposos. Ese vaso al que Pablo se está refiriendo es a nuestro cuerpo. Todos tenemos ese vaso o cuerpo que debemos apartar de la fornicación. Entonces,
Esta enseñanza aplica para casados, para solteros, para jóvenes y adultos. Debemos controlar nuestro propio cuerpo. Dice en santidad y honor. Y ahí fue donde nuevamente dije, ¿por qué dice honor? Es hermoso cuando vas desmenuzando la palabra de Dios y la estás rumiando poco a poco y le sacas todos los nutrientes. En santidad, pues ya hemos visto que debemos conocer el carácter de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Mi cuerpo debe ser una herramienta para agradar a Dios. Siempre debo preguntarme, ¿Dios está de acuerdo con esto que voy a hacer con mi cuerpo? Si la respuesta es no, o si tienes dudas, mejor deséchalo. ¿Y por qué dice honor? Esto que estoy haciendo está ligado al bienestar de otras personas. ¿Esto no ofende a mi prójimo? Tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo o queriendo hacer, lo haría delante de cualquiera de ustedes? Si la respuesta es no, o si tienes dudas, mejor deséchalo, de inmediato. No usemos nuestra sexualidad como un instrumento de autogratificación que ignora la voluntad de Dios. Hacer eso es egoísta, es decir, primero soy yo. Yo soy más importante que mi esposa o que mi esposo. Es creer que somos más importantes que nuestro prójimo. Es pensar que somos más importantes que lo que dice Dios. En la Biblia, la sexualidad no se trata de nosotros mismos. Su uso correcto trae honra a Dios y al prójimo. ¿O por qué creen que existe un libro completo entre la relación entre un esposo y una esposa? Algunos dicen que habla de la relación de Cristo con su iglesia, pero no. Habla de la relación de un esposo con su esposa. Y sí, ese mismo libro sirve para otras enseñanzas. Entonces, ¿por qué no debo vivir en inmoralidad sexual? El versículo 5 termina diciendo como los gentiles. Es decir, tú y yo, siendo el pueblo de Dios, no nos podemos comportar como alguien que no conoce a Dios. Jóvenes, si están teniendo relaciones sexuales sin estar casado o casada, eso no es amor. Eso es autosatisfacción. Si el patán o patana que te está diciendo que el matrimonio es solo un papelito, mándalo a volar de inmediato. No te ama. Solo quiere autosatisfacerse. Por favor, no te engañes. Y si alguien te pide que te acuestes con él o con ella y te dice que es cristiano, no lo hagas. No es cristiano. Es un engaño. Lo que nos están vendiendo a través de las películas o series no es verdad. El verdadero amor va mucho más allá de lo pasional y lo sexual. Vamos a leer 1 Corintios 6, 18 al 20. Esposo o esposa, no te engañes. No es que tu pareja no te está haciendo feliz. Eres tú el del problema. Solo estás buscando tu autosatisfacción. Te sientes por encima de todos, inclusive por encima de Dios. Le estás robando a tu pareja algo que solo le pertenece a él o a ella. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, hermanos, tiene un impacto en tu familia, en la sociedad y en la iglesia. No nos pertenecemos. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú estás batallando con esta área de tu vida, te voy a decir algo. No te alejes. Acércate a Dios.
Él te ama. Busca de inmediato un cristiano maduro que te pueda ayudar. Hay pasos muy prácticos con los que puedes salir de estos pecados. Si Pablo lo está advirtiendo es por algo. Todos batallamos, hermanos. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Te recomiendo algo. Si estás en el chat de la iglesia, abre la lista de los miembros y ora por los demás, de uno por uno. O en el Facebook, en vez de andar perdiendo tiempo, entra a los perfiles de los hermanos y ponte a orar por ellos. Seamos como Cristo. Mira lo que dice 1 de Pedro 2, 21 al 25. Él no buscó su propio beneficio. Él vino a ofrecerse, a dar su vida en sacrificio por nosotros. Se negó a sí mismo para vivir para Dios. Ese es nuestro llamado, vivir como Cristo, parecernos cada día más a Él. Dice 1 Pedro 2, 21 al 25, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, seguir a Jesús debe producir en nosotros una manera de vivir santa, una manera de vivir piadosa y contracultural. Luego vienen los versículos 6 y 7 de nuestro pasaje. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y luego en el versículo 7 continúa, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, estamos hablando de inmoralidad sexual y de repente Pablo nos habla de no agraviar ni engañar a nuestro hermano. Bueno, Pablo está equiparando el engaño con la fornicación. Los está poniendo al mismo nivel. La fornicación y el engaño a tu hermano. Hermanos, la fornicación es abominable porque es un engaño. Una persona que engaña a su esposa fácilmente va a engañar a su hermano. Y se le va a hacer muy fácil engañar a Dios. Hermanos, acuérdense que somos un cuerpo en Cristo. Lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Vamos rápidamente a 1 Corintios 12, del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito.
Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Miren lo que dice el versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Tú individualmente no eres el cuerpo de Cristo. Tú individualmente no eres la novia de Cristo. Todos somos miembros de su cuerpo. Y como dice el versículo 7 de nuestro pasaje de hoy, ¿no vamos a presentar un miembro a lo inmundo? Repito, nosotros como individuos no somos el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia sí somos el cuerpo de Cristo. Si eres parte del cuerpo de Cristo y estás viviendo en inmoralidad sexual, o si estás engañando al hermano, déjame darte una advertencia. No ensucies a la novia de Cristo, porque el Señor es vengador. El Señor se toma muy en serio este tema. A ver, hermanas, ¿se acuerdan cuando estaban a punto de casarse? Esperabas ansiosa ese momento en que te ibas a unir con tu marido. Te guardabas hasta de lo que comías, anhelando ese bello momento. Así debemos vivir, como esa novia anhelando la unión con su marido. Por eso Pablo, por todo el libro de Tesalonicenses, nos recuerda la segunda venida de nuestro Señor. Hermanos, ya viene Cristo y la novia no puede estar fornicando. Ya viene Cristo. ¿Cómo te va a agarrar? Ya viene nuestra vida a su lado. Pero ¿cómo estás viviendo ahorita? Si tú ahorita estás pensando, esto es exagerado, esto no es para mí. Si estás pensando pararte y salir de aquí sin hacer caso a lo que estás oyendo de parte de Dios, déjame decirte algo. Ten cuidado. No vayas a estar desechando a Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. No me estás desechando a mí, no estás desechando al pastor. Yo también tengo mis batallas. No soy perfecto. Tengo que vivir una vida de constante arrepentimiento. Mi vida es una batalla diaria. Estás desechando a Dios. Tienes que preguntarte, ¿por qué estoy desechando a Dios? ¿Acaso lo estoy desechando por rebeldía? ¿Por desobediencia? O tal vez porque no soy cristiano. Tal vez no amas a Dios. Analiza tu corazón. A veces no estamos conscientes de lo que el pecado significa para Dios. No hay pretexto para desechar a Dios. No caes porque la cultura está llena de sensualidad. No importa la cultura en la que vivimos. ¿Tienes al Espíritu Santo? Entonces tú puedes vivir en santidad. Vimos la semana pasada que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que nos va a vivificar. Eso está en Romanos 8. Es el que nos va a fortalecer. Es por su Espíritu que vamos a poder vivir una vida que agrada a Dios.
Pídele a Dios que te ayude y acércate a un hermano maduro en la fe. Mira lo que te dice el Señor. Jeremías 32, 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios los bendiga.